Mis amados, ¿cómo estamos? Bendiciones. Estamos en una serie sobre el perdón. Y qué importante hablar este tema, porque lo que no permite que tú ames y te amen es las raíces de amargura y la falta de perdón contigo mismo o para otros. Porque en este caso lo que estamos tratando es la persona herida. Consecuentemente, la persona que hiere, si está escuchando el programa, se está dando cuenta del daño que ha causado, y qué mejor que venir al arrepentimiento. Pero el tema está centrado en cómo poder perdonar los daños, las ofensas, los abusos, los maltratos, las humillaciones, las vergüenzas por las que tuvimos que pasar, en donde nació ese rencor, esa ira, ese enojo por las violaciones a manos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de parientes, de personas desconocidas, o el abuso físico o mental que sufrimos a manos de nuestros parientes, nuestros cónyuges, nuestros propios hijos. A veces te intimida tanto un jefe que lo que él te hace y te humilla y te avergüenza, no lo hacen ni en tu casa, y están haciendo ese rencor, ese odio por esa persona. Yo he encontrado en el Evangelio, y parece, porque esto sucede en todas las esferas, esto sucede tanto en los profesionales, en los políticos, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en donde hay gente que está orando para que se muera el otro, o que ojalá Dios lo mate. ¿Por qué? Porque es ese sentimiento acumulado de dolor en su corazón. O aquel persona que dice, aquel que me traicionó, yo confié en él, le conté mis intimidades y mira cómo me ha vendido públicamente. Ahora lo que era un secreto para con esta persona, ahora todo el mundo lo sabe. Porque te sentiste, no, fuiste traicionado al intimar con una persona y lo contaste a un amigo o a una amiga, y ahora todo el mundo lo sabe y estás dañado. No solamente el que te lo hizo tiene que ser sanado, tú tienes que ser sanado, porque la vida tiene que continuar, no se puede parar. Pero no podemos continuar enfermos, cojeando, lastimándonos, porque aquella persona que tú amabas se murió, y tú sientes que Dios no tuvo misericordia ni compasión contigo, o lo mataron, y ahora tú andas buscando cómo vengarte con tus propias manos, si fuera posible, por el daño, por el dolor que estás sufriendo. Pero tenemos que darnos cuenta que mientras nosotros estemos en esta posición, no solamente estamos enfermos, amargados, tristes, enojados a toda la hora con todo el mundo. Alguien tiene que pagar los platos rotos de lo que nos está pasando. Y sin darnos cuenta comenzamos a hacer alrededor de nosotros muros. Muros que nadie puede penetrar. Pero si dentro de esos muros está tu esposo, si dentro de esos muros están tus hijos, si dentro de esos muros está tu familia, ellos van a vivir en carne propia el deseo de venganza, el deseo de dolor, eso que te sientes que alguien tiene que pagártelo, esas contestaciones violentas, groseras, que la gente no espera, pero que salen de ti y explosionan, indican de que hay alguien que está gobernando tu ser y no eres tú. Hay alguien que lo está haciendo y no eres tú. Sentimientos encontrados que no te dejan vivir, que no puedes pensar como lo hacías antes, la alegría se fue de ti, tu sonrisa ya no existe, ahora solo hay una mueca de dolor, solo hay una mueca que te dice que estás enfermo o enferma. Y entonces estamos hablando de cómo salir de estos estados.
La falta de perdón es algo individual, lo dijimos en el capítulo anterior, vamos a hacer un recuento. Es una herida que no se ve ni se la podemos mostrar a los demás, aunque nos cause mucho dolor y una terrible pena. Y lo más terrible de todo es que nos mete en depresión, en amargura. El sufrimiento que le podemos causar a los demás nos hace perder la calma, la armonía, el dominio propio sobre nuestras emociones y sentimientos. Por consiguiente, nos roba el significado de la vida. Hay gente que su vida se paralizó a los 10 años cuando fue lastimado, a los 14, a los 20. Ahora se ha casado, pero como dentro de sus fortalezas vive su familia, ahora su familia es contaminada. Esto tiene que parar. Si esto sí es una atadura generacional, un espíritu de amargura, de odio, de venganza, en las manos de Dios se destruye, porque la unción del Santo, de nuestro Redentor, las rompe. Tú tienes que darte el chance de que el Hijo de Dios pueda manifestarte todo su amor, que tú puedas sentir como Dios te ama, que aún en los momentos difíciles siempre ha estado contigo. Bueno, y si Dios estaba conmigo, ¿por qué no me ayudó en ese momento? Es que tú no estabas en Dios. Dios no puede entrar a donde las personas no abren las puertas para que Dios entre, en donde solo habita el pecado, el dolor, el miedo, el temor. Sí, pero yo no tenía nada de eso, pero los que estaban a tu alrededor lo tenían y te contaminaron. Ahí nació todo. Estábamos leyendo cómo Absalón iba a ser contaminado por la ofensa que su hermana Tamar había recibido a mano de Amnón. Ya narramos esto en el capítulo anterior, pero ahora vamos a ver cómo Absalón se comienza a llenar de amargura, de odio, de rencor. Y cuando esto sucede, lo que comienza es a planificar tu mente no vive en el presente, tu mente comienza a vivir en el pasado, se ata a ver cómo vas a maquinar la venganza, qué medio vas a utilizar para cobrarte la falta. Hay personas que desde pequeños se han colocado en su corazón cómo vengarse por la ofensa recibida y se pasan toda su juventud y su adultez preparándose para destruir al que lo destruyó. Y entonces ahí está creciendo, naciendo un crimen en potencia. Porque la persona solamente vive, respira, su aliento es venganza. Por eso vemos cómo hijos matan a padres o a madres, o a familiares, o a esposos. Porque después de tanta presión, después de tanto dolor, y no haber tenido la oportunidad de que alguien llevara el mensaje del amor de Dios, alguien que hubiera podido decir que aunque el daño que recibiste es grande y duele y es profundo y es difícil de pasar, de olvidar, de perdonar, hay alguien que está dispuesto para entrar en ti, decirte que sí eres importante, que tienes valor, que los ojos de Dios nunca se han quitado de ti, aunque tú nunca miraste al Señor. Pero que Él está dispuesto para ti, para sanarte, para colocarte en sus brazos, para enseñarte cuánto Él te ama, y tú vas a conocer de la mano de Dios, de la boca de Dios, el consejo que sí es medicina contra la amargura, la tristeza, la melancolía, el odio, el dolor, aquello que nos han causado, que pensamos que no podemos vivir, que es una obsesión, que nos ha metido por consecuencia en temores, en miedos, en estar a la defensiva, en ser precavidos, en siempre estar pendiente de estar un paso delante, para no poder caer, para no poder fracasar. Nos hacemos desconfiados, no creemos que nos puedan amar. Todo se basa en lo que tú puedas hacer. Todo eso es lo que fortalece
son las cadenas y las ataduras a no perdonar. Dice que Absalón comenzó a preparar y dejó pasar unos años. Y hay algo más grave, que fue que Absalón vio que su padre David no hizo nada contra Amnón en vista de lo que él le había hecho a su hermana. Esto sí que es grave. Cuando una madre sabe que su esposo está violando a sus hijas y no hace nada, es peor el odio. Porque el que está desprotegido, el hijo, se da cuenta de que su madre, en vez de ayudarlo a él, no le cree. Hay madres que inclusive no creen que pueden pasar esto, y si lo saben, se hacen de la vista gorda, y lo que hacen es que aumentan el dolor. Esto pasó con Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero no hizo nada. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Acabo de leer. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, aconteció que teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Belhazor, que está junto a Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey, incluido contra el que él llevaba 2 años planificando cómo hacerle daño, a Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. ¿Qué pasó? Ese odio va a llevar a este hombre a que planifique la muerte de su medio hermano. Porque su padre, que debía de haber hecho algo, no lo hizo. Porque el ofensor tampoco mostró arrepentimiento en ningún momento, sino que por el contrario había desprecio, rechazo contra la mujer a la cual había abusado. Por 2 años, Absalón planificó y mató a su hermano. Después, el padre David sintió el dolor de haber perdido a un hijo, al cual debió haber corregido, pero no lo hizo, permitiendo que se crecieran los sentimientos de venganza y odio en su otro hijo. Y después su hijo tiene que huir de su padre por temor a la represalia. Dice el versículo 25 que Absalón ordenó a sus siervos diciendo: mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, no os lo he mandado yo, ustedes no son mis siervos. Y según la pregunta, tened ánimo y sed valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo huyeron. Pensaron que el odio y el rencor de este muchacho iba a alcanzar a más gente, pero él solamente destruyó al que había destruido a su hermana. Estamos viendo aquí cómo la contaminación del dolor, porque esto pasa. A veces el dolor entra por una persona, pero toda la familia lo sufre y toda la familia se coloca en venganza, toda la familia se coloca en odio, en rencor, en deseo de cobrar el daño que se les ha hecho. Y si más adelante alguien perdona, ya esa persona no pertenece al núcleo familiar porque perdonó, por cuanto todavía ellos quieren y tienen la sed de la venganza por el daño causado. Profeta, y entonces cuando me pase algo malo me tengo que quedar callado. No te estoy diciendo que te quedes callado. Te estoy diciendo de que todos tienen que meterse bajo la mano de Dios para que todos no caigan en la atadura y la cadena.
Sí, pero es que eso suena así fácil, pero en la vida real no es así. Sí, en la vida real no es así, porque nos enseñamos a vivir con los preceptos y los principios del mundo, como nos criaron, sin poder contemplar si son buenos o malos. Los hemos aceptado como un patrón de vida, como algo que tenemos que hacer, porque así ha sido siempre. Por eso sucedió esto. Por eso este padre perdió a este hijo. Por los patrones, por los hábitos costumbristas con que hemos estado. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vale la pena vivir con dolor, enfermo? Tú no sabes que la falta de perdón corta hasta tus metas, tus sueños. No te deja caminar. Porque la desconfianza se apodera de ti, de que el que está al frente te puede repetir la misma operación. Y que fulano te puede hacer el mismo daño. Y si tienes una cantidad de personas que te están diciendo que no se puede perdonar, que hay que vengarse, hay que cobrarla, entonces están atizonando el fuego para que tú no puedas conocer del perdón de Dios para tu vida primero, porque el que no conoce el perdón de Dios, ¿cómo va a poder perdonar? El que no se siente amado, ¿cómo va a poder amar? Es imposible, es imposible. Cuando nosotros decidimos, basta ya, no quiero seguir viviendo como lo estoy haciendo. Me encuentro enfermo, mis nervios destrozados. Esto en la vida no le saco gusto. No sé lo que está pasando, pero cada vez me siento morir. Quisiera ni estar en este mundo. Cuando tu posición es de esa manera, de esa forma, tú tienes que decir, tengo que parar. Tiene que haber un cambio radical en mi vida. Esto no puede seguir así. Entonces, será cuando tú puedas preguntarte, ¿seré capaz de recuperar mi vida antes de que me pasara lo que me pasó? Y cuando tú te haces esa pregunta, que muchas veces ha encontrado como respuesta no, hoy yo te quiero decir que sí se puede cambiar, que el cambio es posible, que Dios está interesado en que tú cambies y que te va a dar la fuerza, la fortaleza para que hagas el cambio. Pero que el cambio depende solamente de ti. No importa que al resto que están contaminados ahora mismo te digan que si cómo tú vas a hacer eso, que es una locura, que cómo tú vas a perdonar quien te hizo semejante ofensa. Perdonar no significa de que tú vayas a vivir con esa persona. Perdonar no significa de que te juntes con esa persona. Perdonar no significa que tú compartas los pensamientos y los principios de esa persona. Perdonar significa que yo me voy a quitar todo el peso que me está llevando a la amargura, al dolor, que me enferma, que tiene mis nervios de punta, que estoy estresado, afligido, en depresión, en pena, en angustia, que he perdido la armonía personal, la de mi casa, la de mi familia. Eso es perdonar, sanarte tú. De allí que es una determinación, una actitud que tenemos que tomar. Y dice, esta es una actitud de cambio, es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar constantemente en rechazar el dolor. Así como nosotros pensamos continuamente en lo que nos ha pasado y recordamos las escenas, las personas, las palabras, que es lo que alimenta y atizona el odio, el rencor y la falta de perdón,
De la misma manera, coloquémonos en una situación frontal para rechazar todas estas imágenes, todas estas escenas, todas estas pensamientos que nos recuerdan las palabras y los hechos, para comenzar a vaciarnos, para poder ser llenos de otra cosa que no sea eso. Porque esas turbaciones emocionales, traídas en base de ideas, de pensamientos, de conceptos, son las que crean las imágenes en tu mente y en tu memoria, porque las recuerdan del dolor sufrido, de la pena sufrida, de la vergüenza sufrida, de la humillación, del abuso, del maltrato físico o espiritual. Te puedes quedar toda la vida pensando en ellas y todos los días haciéndole un altar para sentarte con una taza de café y un pedazo de pan a recordar lo que te pasó. O puedes decir, basta ya, no voy a seguir pensando en esto, lo voy a rechazar cada vez que venga a mi mente. Pero ¿y cómo hago para rechazarlo? Y entonces cuando lo rechacen, ¿qué voy a pensar? Ahí es donde empieza la enseñanza. Ocupar la mente con pensamientos contrarios a los habituales, que sean de bendición y promesa, son los únicos que van a ir en contra de lo sucedido. No podemos cambiar el pasado, pero sí el presente. Lo que te quiero decir es que la única manera de expulsar lo que por años te ha atormentado, a lo mejor para alguien será días, semanas o meses, pero en mi vida fue por años y no podía salir de allí. Yo me acuerdo que una vez, porque Dios ha hecho conmigo maravillas, tenían mis niños, que ya ahora son unos hombresotes casados, tienen 29 y 28 años, ya soy hasta abuelo. Pero mis niños tenían en aquel tiempo 2 y 3 años. Cuando de tanto odio, de tanta ira contra mis padres, me daban cálculos renales, mantenía con cólicos, me daban calambres, pero lo más grave, todo comenzó por una úlcera gástrica. Porque aunque yo estaba ocupado trabajando, era muy joven, todavía lo soy, no te creas que estoy viejo, me comenzó una úlcera gástrica que luego se convirtió en un cáncer al colon. No se me puede olvidar que el médico me decía que lo que me quedaba era un ganchito y lo que tenía era muy pocos meses. Entonces mi esposa, sabiendo más o menos el resultado, porque llevaba las inyecciones para el dolor, que me daba mucho dolor ahí, dijo, bueno, mi esposo se va a morir, vamos a hacer una fiestica, una reunión aquí en la casa, vamos a invitar toda la familia, era mi cumpleaños, creo que sería el cumpleaños 27 por ahí, o 26 me imagino. Y invitaron a mis padres y a mis hermanos y algunos familiares de mi esposa, una comidita ahí en la casa y compartiendo. Ya Dios me había dado en aquel tiempo, no lo sabía, pero venía de la mano del Señor, un cambio económico completamente grande, como mis padres me vieron siempre. Nunca un padre tiene debajo un libro cuando se casa que le dice, mira, este es el libro matrimonial y tus hijos los van a manejar bajo estos principios, aquí está el otro libro. No tenemos mucha información hoy en día de cómo se puede educar a los hijos
cómo uno debe comportarse como padre. En aquel tiempo la información era muy mínima. Te estoy hablando hace 28 años atrás. Tengo 31 de casado, imagínate tú. Ni internet había siquiera. Recién había salido de la televisión en colores en mi país. O sea que no teníamos tanta información como hoy. No es para echar la culpa o sacar a prueba los hechos, sino que los padres eran mucho más fuertes cuando criaban sus hijos, había mucho más disciplina. Indudablemente el mundo no era tan tenaz como hoy tampoco. Yo le digo a mi hijo, te ha tocado criar a tus hijos en una época muy difícil, mucho más que la que me tocó a mí y mucho más que la que le tocó a mis padres. Pero los daños también eran mayores. Y en medio de aquella fiesta, aquella reunión, ya cuando quedamos solamente la familia Pérez, o sea, mis padres, mis hermanos, mi esposa y yo me acuerdo que era tanto el odio y el resentimiento dentro de mi corazón, que estábamos comiendo, ya habíamos comido, no sé, pero no sé ni por qué caímos en lo que uno sentía por los padres. Y yo comencé a hablar, yo me acuerdo, esto fue terrible. Fue terrible porque te voy a contar los acontecimientos. Yo comencé a decir, porque abrí mi corazón con un gran dolor, no conocía al Señor tampoco. Y le comencé a contar a mi padre cómo más de 2 o 3 veces él había estado de espaldas a mí o yo encaramado en una escalera, bueno, en un andamio, y que por 2 o 3 oportunidades quise cortarle la cabeza con un machete o haberle lanzado una piedra, un bloque grande sobre su cabeza por el dolor, el odio que yo sentía por él, pero que yo no sé qué había pasado, pero que alguien me había detenido la mano para yo hacerlo. Y entonces cuando yo miré a mi madre, porque todo el mundo comenzó a llorar en aquel comedor, yo le dije a mi madre, pero mami, tú no te quedas atrás. Cuando yo comía y yo miraba cómo tú o me colocabas delante de mi padre para que me disciplinara, o no hacías nada por lo que me estaba pasando, a mí me daban ganas cuando yo comía de meterte el tenedor en los ojos y escarbarte los ojos así, sacártelos a pedazos. O sea, en esa noche mis padres supieron el daño que me habían causado. Posiblemente nunca lo imaginaron, ni yo tampoco supe el daño que yo causé. Porque a partir de ese momento mi madre comenzó a sufrir muchísimo, de darse cuenta de que ya de por sí yo en mi juventud, rechazando todos esos ataques, fui muy rebelde. Y entonces como joven, como teenager, como un adolescente, les hice pasar cantidad de sufrimientos a ambos, pero ahora con esta confesión los estaba destruyendo, matando. Entonces yo no lo sabía, pero abrí mi corazón con esa venganza tan horrible que tenía dentro de mí, ese odio. Mi madre comenzó a envejecer. No se me puede olvidar jamás. Ya está con el Señor ella ahora. No la tengo conmigo, murió muy joven. No sé si gran parte del dolor que le causé fue lo que la llevó a ir tan rápido con el Señor, porque reconoció al Señor antes de ella morir y se entregó a Él y todo. Fue precioso. Pero mi madre comenzó a sufrir terriblemente, con un dolor impresionante por todo lo que yo le había contado. Y mi padre, que le gustaba beber, era un bebedor de fin de semana, o si bebía el sábado, bebía el domingo, o bebía el viernes, pero uno de los 3 días bebía. Cuando él fue impactado por estas verdades, se dolió tanto en su corazón que comenzó a beber más continuamente hasta llegar al alcoholismo. Llegó a parar antes 4 o 5 años antes de él morir. Murió hace 2 años, de 81, 82 años. En el Señor también murió. Fue una bendición que ambos
murieran con el Señor. Pero su corazón fue destruido también. Y fuera de todo ese daño, en esos años siguientes, yo entré al narcotráfico. Entonces, cuando toda la familia se dio cuenta que yo era un narcotraficante y lo que estaba haciendo, y que la vida de las personas para mí no valía nada, entonces se dieron cuenta de un monstruo que estaba dentro de mí, y entonces entraron en mayor dolor por verse como responsables del monstruo que estaba en la calle haciendo daño a miles y miles de personas por la droga, y a unas cuantas decenas por no portarse bien en lo que yo decía que debían de hacer. ¿Qué pasó? Eso agudizó el dolor de mis padres. Yo me acuerdo que me tocó que huir de Colombia por el narcotráfico. Y llegué a este país, a Estados Unidos. Cuando yo regresé a mi casa, habían pasado como unos 5 o 6 años, me imagino. Y lo que más me impactó fue ver cómo había envejecido mis viejos. En esos 10 años, a ellos se les multiplicó como por 30. Porque el dolor que yo manaba del odio y el rencor y la venganza causó en ellos un arrepentimiento, pero no para salud, sino para enfermedad. Porque se sintieron culpables. Y como no conocíamos del Señor como lo conocemos hoy, no pudimos extender la compasión y la misericordia de Dios para que pudiéramos ser sanados todos. Y fuera de eso, mis hermanos, al ver el daño, el dolor que mis padres sufrían por culpa mía, pues mis hermanos todos vinieron contra mí. En el sentido de que yo era la oveja negra, yo era la persona con la que no se debían de juntar, yo era la persona con la cual mis sobrinos no podían estar, porque era el mal ejemplo. Aunque yo quería hacer un hogar diferente. Yo no quería que mi hogar con mi esposa y mis hijos fuera un hogar disfuncional con el que yo había vivido, sino que trataba de imitar el de unos amigos que yo aprecio y amo demasiado, cuyos viejos fueron para mí como unos padres. Yo traté de llevar a mi familia por ese lugar, pero aún así, las raíces del odio y del rencor y todo, comenzaron a destruir el corazón de mi esposa. Porque es que el veneno comienza a caminar por todos los lados. Entonces, aunque yo quería criar a mis hijos bien, dentro de mí había alguien que quería cobrar. Y esos primeros 4 o 5 años de mis hijos no fueron lo mejor. Pudieron haber sido mucho mejor. Pero por el veneno que había dentro de mí, no fueron de lo mejor. Porque aquel hombre rígido, aquel hombre de piedra, quería imponerse en un hogar donde mi esposa es solo amor. Porque mi esposa radia el amor. Aún sin conocer a Dios, ella siempre ha sido igual. Una mujer que tiene miel. Tiene miel con todas las personas, donde cae, cae parada. Porque el amor de Dios se manifiesta en ella. Hasta ella llegó a ser contaminada por mis raíces. Perdió la alegría de su rostro, de su corazón. Se apoderó la amargura. Solamente porque Dios y todos los ángeles y el Espíritu de Dios la amarraban a que estuviera conmigo. Hoy puedo disfrutar de ella. Pero fueron momentos terribles,
cuando la amargura del odio y de la sed de venganza y el no poder vengarme físicamente, no sabía cómo hacer daño espiritualmente o con palabras o con hechos, causaron eso. Hasta que un día dije, esto tiene que parar. Pero no sabía cómo parar. No había dentro de mí algo que me dijera, para, y el vehículo en que te tienes que montar es el que está al lado. Y la puerta que te van a abrir es esta para que escapes. No. Repudiaba estar de esa forma. Actuaba de una manera y luego me arrepentía. Y lloraba y decía, ¿por qué actué así? Prometía hacer una cosa de una manera y la hacía de otra forma. Quería hablar en determinado volumen o con palabras amables, cariñosas, pero no podía. Cuando yo menos pensaba, se levantaba ese monstruo y salía dañando a todo el que estuviera al frente mío. Comenzando por mi esposa, mis niños, mis parientes, mis amigos. Todo el mundo era envenenado. Recibía una jeringuilla de odio, de venganza, de rencor, de que la vida es hacia adelante y aplastando a quien tenga que aplastar. Al quien se ponga por delante lo voy a atropellar. Al que se ponga por delante lo voy a maltratar. Entonces se levanta el ansia de poder, para poder dominar, para poder que todo el mundo te obedezca. Por eso yo creo que entré en el narcotráfico, para alcanzar el poder que no tenía, el dominio que no tenía sobre mí, ya que el dinero iba a hacer que todo el mundo caminara como yo quería, haciendo lo que yo quería, a la hora que yo quería y como yo quería. Pero detrás de todo eso había un hombre en amargura, había un hombre con dolor, había un hombre que no dormía, había un hombre que la angustia se lo comía, que no sabía cómo salir de ahí, que miraba a su esposa tan bella, a sus hijos tan hermosos, pero no sabía cómo amarlos, no sabía que tenía que amarlos, pero no sabía cómo. Y cuando yo dije, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que me sanes. Yo no sé ni de dónde comenzó a salir la palabra Señor, si yo nunca había creído en Él, yo nunca creí que Dios existiera. Pero como no estamos hechos para caminar sin Él, estamos hechos para que Él habite en nosotros, pero yo no lo sabía. Cuando yo estaba ahí en ese fango, en ese lodo, que yo dije, Señor, quiero salir de aquí, quiero ser sanado, no quiero más esta vida, quiero parar. Fue cuando Dios hizo su movimiento. Fue cuando Dios extendió la mano. Fue igual que cuando Pedro caminó sobre las aguas y comenzó a hundirse, que dijo, Señor, sálvame. Tan pronto yo dije, Señor, sálvame. No sé de dónde ni cómo, pero Dios dijo, aquí estoy. Porque ahora entiendo aquello que dice la Escritura, de que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar la salvación. ¿Cuántas veces estuve expuesto a cuchillos, a balas, en la selva, enfrentándome una pandilla con otra pandilla, exponiendo la vida a la familia, pasando retenes con la tropa, con la policía, haciendo cantidad de barbaridades para arriesgar la vida, porque me satisfacía arriesgar la vida, ponerla en peligro y vencer. Eso me hacía como más fuerte.
Pero cuando yo dije, Señor, sáname, Señor, ayúdame, fue en aquel momento en que yo no podía hacer nada. Curó el cáncer del duodeno. ¿Cómo? Como Él lo hace. Tú clamas a Dios y todo lo que me causaba enfermedades físicas comenzaron a irse el día en que yo clamé a Dios. Y decidí ir a buscarle. No que estuviera perdido, el perdido era yo, que no sabía en dónde estaba Él. Y por eso yo fui a buscarle. ¿Y sabes qué encontré? Cómo Dios me amaba. Y cuando yo supe cuánto Dios me amaba, se fue todo. Se fueron las enfermedades, las angustias, las aflicciones, el dolor. Pero de esto y de este final te contaré en el próximo capítulo. Porque ahora yo espero que el Espíritu de Dios ministre en tu corazón, que la palabra Padre del Padre Eterno, la palabra amor de Dios, de cuánto te amo, hijo, aunque tú nunca lo hayas sabido. El que mis manos te han estado esperando siempre hasta que clames, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Están hoy delante de ti. Tu vida puede cambiar. Va a cambiar la de tu familia. Va a cambiar la de tus hijos, de tus parientes. Todo va a cambiar si tú clamas a Dios, si le invocas de todo tu corazón. Él dice que va a estar ahí con su mano. Y hoy es tu día. Dice, Señor, ven a mí. Hoy clamo para que te hagas presente, porque quiero que me enseñes tu misericordia, tu compasión, tu perdón y tu amor. Hoy yo me declaro, Señor, insuficiente. Quiero dejar la venganza, el odio, el rencor, el resentimiento, el deseo de matar, Señor. El deseo de suicidarme porque creo que mi vida no vale nada. Por conocerte a ti. Y quiero que vengas y reines en mi corazón y me des la fuerza para vivir. Y Él te dice, está hecho en el nombre de mi Hijo Jesús. Amén y amén.